Bueno, vamos a ver diagramas de equilibrio ahora con tres componentes. Agregar un componente más. Lo primero es que nos trae una dificultad desde el punto de vista de cómo visualizarlo, por eso los diagramas ternarios tienen esa forma y el método entonces para obtener información a partir de esos diagramas cambia y se complejiza un poquito más, aunque no tanto, pero sí es cierto que en realidad uno podría hacer diagramas realmente muy complejos y tomarles ejercicios en base a eso. Nosotros vamos a limitar un poco dentro de la cantidad de posibles variantes a un par de variantes para ejercitarnos con respecto a eso, siempre teniendo el version como referencia. Estrictamente hablando, para que uno tuviera un punto invariante en un diagrama ternario, deberían coexistir cinco fases, pero vamos a considerar nuevamente la regla de las fases condensadas, en la cual consideramos que la presión no tiene influencia, por lo tanto, para que uno tenga un punto invariante es necesario que coexistan cuatro fases, que en este caso van a ser en el diagrama ternario los tres componentes que están en equilibrio, más en estado sólido, más el líquido para cada uno de esos casos. Podemos ver a los diagramas ternarios como la unión en realidad de tres diagramas binarios, ¿no es cierto? Y donde la temperatura en realidad está en un cuarto eje que saldría en realidad, serían tres dimensiones y saldría de la pantalla como podemos ver en este dibujo. Fíjense que tenemos tres diagramas de eutécticos binarios, ¿sí? Entre A y B, entre A y C y entre B y C, pero que de alguna manera la influencia del tercer componente viene en un eje diferente. Si nosotros vemos este diagrama binario, claramente el punto de fusión o de cristalización del líquido se ve afectado, si yo tengo A, se ve afectado a medida que le agrego C, ¿no? Desciende. Pero también agrega una tercer componente en el sentido de que también se ve afectado cuando aparece el tercer componente B, ¿sí? Y eso no es en definitiva esta superficie que estamos viendo aquí, ¿sí? Y de hecho, eso también nos da incluso puntos de fusión para el ternario que son más bajos que los binarios, ¿eh? Es decir, un punto en donde la temperatura de cristalización o de fusión es todavía más bajo y configura lo que se denomina como eutéctico ternario, para este caso en particular. Ahora bien, la temperatura entonces queda en un plano diferente y de hecho uno puede cortar, ¿sí? este dibujo con un plano paralelo a la base y en definitiva lo que me determinaría son el rango de composiciones para el cual ya aparecen sólidos, o sea, ya aparecen cristales a una determinada temperatura. Imagínense que yo corto este plano con, como se ve aquí, eh, con el plano correspondiente a los 1000 grados. ¿Sí? Eso en definitiva dibujaría estas zonas que están acá, que no son otra cosa que las zonas para las cuales, o las composiciones, o los rangos de composiciones para las cuales ya aparecieron cristales, ¿sí? A medida que voy descendiendo la temperatura, y los que no. Es decir, si yo tengo una composición que está por aquí, ahora vamos a ver bien cómo se lee, a esta altura no apareció ningún cristal, ¿sí? Si uno tiene una determinada temperatura, ¿sí? Por ejemplo 1000 grados, pero sí para un rango de composiciones que está en cualquiera de estos extremos que está aquí, ¿sí? A medida que voy descendiendo la temperatura, la cantidad de composiciones para los cuales ya va a haber algo de cristales va a ser cada vez mayor. En los diagramas ternarios, cada punto en la superficie del triángulo nos está diciendo o representa una composición para los tres componentes. Y hay en realidad dos formas, tal vez, de calcularlo dado un punto particular. La primera, que es una de las más simples, consiste en, si tengo la composición X como está ahí, trazar líneas paralelas a cada uno de los catetos de este triángulo. Al hacerlo, voy a poder leer el porcentaje de A que hay. Imagínense, por ejemplo, en este caso, en cualquiera de los catetos lo puedo leer, porque es de alguna manera el segmento que es justamente opuesto, ¿sí? A el elemento que yo estoy queriendo calcular. Entonces, si estoy tratando de mirar A y lo voy a mirar en este lado, sería justo el segmento del medio, ¿sí? Y por otro lado, el segmento que si quiero mirar B, lo miro justo en el segmento opuesto, que sería este que está acá. Y si quiero mirar C, lo miro justo en el segmento opuesto que está acá, ¿sí? Obviamente, sería una cuestión de proporciones, ¿no? El porcentaje de A sería este segmento dividido el total, ¿no es cierto? Y el porcentaje de B sería este segmento chiquitito dividido el total y así.
Otra forma consiste en lugar de tirar rectas paralelas a los catetos, es tirar rectas que unan el punto en particular, o sea, cada uno de los vértices con el punto de la composición, ¿sí? Si hago esto, entonces si yo trazo una recta que va desde la composición hacia el vértice del componente A, el porcentaje de A quedaría determinado por el segmento, en realidad no el que está justo al lado de A, sino el que está de X para el otro lado, dividido el segmento total, ¿sí? Entonces sería mx este lado dividido todo el segmento total, ¿sí? Ese sería el porcentaje de A. Si quiero saber el porcentaje de C, hago lo mismo, ¿sí? Y en definitiva ahora el segmento que me va a interesar, vamos a utilizar otro color, sería este segmento dividido el segmento total, va a ser el porcentaje de C y así lo mismo para el porcentaje de B. Veamos entonces el diagrama más simple que puede haber para un ternario, que es el eutéctico simple, que está formado en realidad por tres eutécticos binarios simples y que por lo tanto genera un eutéctico ternario, ¿sí? Y de la misma manera que nosotros habíamos dicho hoy, en realidad lo que uno está viendo acá, si esta es la imagen tridimensional que incluye la temperatura, el diagrama ternario es como la sombra que daría esto si uno lo está observando desde acá, ¿sí? En esta dirección. De esa manera, entonces, según habíamos visto, estaban los diagramas isotérmicos, que era, bueno, qué pasa si uno corta, ¿sí? Todo esto con un plano que pase justo por la temperatura T2. Bueno, eso en definitiva te describía la zona en el diagrama ternario que para una temperatura igual a T2, ¿sí? O superior, perdón, o superior no, o inferior, sí o sí va a ya tener algunos cristales o algo cristalizado, ¿sí? En definitiva, lo que uno hace aquí es, de alguna manera, pinchar, cuando medida que desciende la temperatura, en algún punto toca esta superficie, ¿sí? La pincha, entre comillas, ¿sí? Y a partir de ahí comienza a cristalizar uno de los componentes, que en este caso sería por cómo está el triángulo es B, ya lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Pero el diagrama que uno termina trabajando es este diagrama en el plano, en el cual se determinan, para este caso, tres zonas particulares que son los denominados campos de cristalización primaria, ¿sí? Este sería el campo de cristalización primaria de B, este sería el de A y este sería el de C. ¿Qué quiere decir campo de cristalización primaria? Que cualquier composición que esté, que caiga por esta zona, B va a ser el primer elemento en cristalizar, ¿sí? Cualquier composición que caiga en esta otra zona, en el campo de cristalización primaria de A va a ser el primer elemento en cristalizar y lo mismo para C. A su vez aquí figuran alguna serie de puntos, ¿sí? Que están descritos aquí como H, ¿sí? F y G, que en definitiva son no es otra cosa que los eutécticos binarios, ¿sí? Y E sería el eutéctico ternario. Empecemos entonces ya con un ejemplo de camino de cristalización, que como vimos para los diagramas binarios, en definitiva es describir qué es lo que va pasando a medida que desciende la temperatura partiendo desde un fundido. Va a ser muy útil para identificar o entender el porqué de las fases presentes al final de ese proceso, ¿sí? En un diagrama ternario. Empecemos entonces suponiendo que tenemos una composición como esta que está acá, la A minúscula, ¿sí? Como bien habíamos visto, esa composición cae dentro de el campo de cristalización primaria de B. Lo que quiere decir en este caso es que los primeros cristales que van a aparecer son cristalitos de B. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si yo continúo descendiendo la temperatura? Bueno, en principio, para ver por dónde se va a ir moviendo la composición del líquido a medida que desciende la temperatura y a medida que se van generando estos cristales de B, trazo una línea que une el punto de mi composición con el punto B, ¿sí? del vértice del triángulo. Y a medida que bajo la temperatura, la composición del líquido se va a ir moviendo por esta recta que está acá, ¿sí? Si yo quiero saber en cualquier punto intermedio, ¿sí? Imagínense que a una temperatura llegué a este puntito que está acá. Quiero saber qué proporción hay de líquido y de B hasta ese momento. Lo único que tengo que hacer es decir, bueno, la proporción de B va a ser este segmentito dividido el segmento total, ¿sí? Mientras que la proporción de líquido va a ser
este segmento dividido el segmento total. Y así voy a continuar enfriando hasta que la composición del líquido alcance el punto B minúscula que está ahí. En ese momento van a comenzar a precipitarse B y A de manera simultánea, ¿sí? Es más, formando una microestructura de eutéctico binario, ¿sí? Laminar, y mientras eso suceda, la composición del líquido va a ir desplazándose según esta flecha que está acá, en dirección hacia el punto eutéctico de minúscula, ¿sí? Recuerden que en este punto, en toda esta línea, coexisten tres fases, A, B y el fundido. Obviamente no son suficientes datos como para fijar el punto, es decir, no es un punto invariable, sino que es una recta, justamente porque me estaría faltando alguna otra composición, ¿sí? Para poder sacar. Bien, y lo que dice aquí en el punto 4 es que, en definitiva, luego de este proceso se va a alcanzar el punto D cuando todavía voy a tener líquido, y en el punto D van a precipitar de manera conjunta A, B y C. O sea que en ese punto van a coexistir cuatro fases, las tres componentes más el líquido. Cuando voy desde el punto B hacia el D, cuando me voy moviendo por esa línea divisoria entre los campos de cristalización primaria de A y de B, tengo tres fases A, B y el líquido. Yo podría querer saber cuál es la proporción de los tres, así como al principio habíamos visto cuánto había, la proporción entre cuánto había de cristales de B y de líquidos, ¿sí? Bueno, en ese caso, si yo quisiera saber eso, fíjense que está trazado un triángulo, ¿sí? Este que está aquí, que va hasta el punto C y luego va hasta el punto A, ¿sí? Este triángulo lo puedo utilizar para calcular las composiciones relativas de los distintos elementos, ¿sí? De líquido de A y de B, utilizando el mismo método que habíamos utilizado antes para saber una composición cualquiera dentro del triángulo, ¿sí? Lo que hacíamos por cualquiera de los dos métodos, por ejemplo, una consistía en trazar líneas paralelas, en este caso sería una paralela a este, después otra, pero en base a la composición original, ¿sí? Pero que aquí le pifié, vamos a ir de nuevo, porque la recta debería pasar por la composición original, ¿sí? Trazamos uno así, uno paralelo a este, y el último que está faltando sería paralelo a este, ¿sí? En definitiva, con cualquiera de esos métodos yo podría calcular las proporciones de líquido A y B. Comencemos ahora a complejizar un poquito la cosa agregando un compuesto intermedio, pero un compuesto intermedio binario, ¿sí? Como es este caso donde aparece este compuesto BC, ¿sí? Que nosotros sabríamos cómo es en definitiva el diagrama de equilibrio binario para un caso así, porque tiene un punto de fusión congruente, ¿sí? Y entonces es importante y necesario definir lo que son las líneas de Arquimede. Primero, hay una definición que es que toda recta que une los puntos que representan composiciones de los cristales en un sistema ternario se llama línea de unión binaria. Es decir, cualquier línea que yo trace y que determina composiciones, ¿sí?, de los cristales en el sistema es una línea de unión binaria. Pero si además le agregamos otro requisito, que es que las composiciones de los cristales primarios, ¿sí?, de las dos áreas tienen un límite en común, entonces esa línea es una línea de Arquimede. Vamos a ejemplificarlo para que quede más claro. Eh, Esta línea que está acá está uniendo, ¿sí? La línea es una línea que une las composiciones de los cristales primarios, ¿sí?, y que a su vez tienen un límite en común que es este que está acá. Bueno, entonces esta que acabo de dibujar es una línea de Arquimede, ¿sí? Si yo trazara una recta que une todo, que la hago más abajo para que no tape el punto B con S, no sería una línea de Arquimede porque está uniendo las composiciones de los cristales primarios de B y de C, pero que en principio no tienen una línea en común porque en el medio está BC. En cambio, esta línea que está acá, entre A y B, sí es una línea de Arquimede, y lo mismo esta línea A que une con BC, y lo mismo esta línea que está acá es una línea de Arquimede, ¿sí? Vamos a ver entonces por qué son importantes estas líneas. Resulta que hay una serie de reglas que se desprenden
el trazar estas líneas que se denominan reglas de Alquemade. La primera es que la temperatura a lo largo de la curva que está al límite entre las dos fases siempre baja a medida que me alejo de la línea de Alquemade. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Imagínense, yo había dibujado y había dicho que una de las líneas de Alquemade era esta, ¿no? Y yo tengo, por otro lado, esta recta que, como dice ahí, es una curva límite entre las dos fases, entre A y B. Bien, ¿hacia dónde baja la temperatura? Porque acá yo no tengo la temperatura, la tendría en el tercer eje que sale aquí de la pantalla, entonces no puedo tan fácilmente a veces identificar hacia dónde desciende. Bueno, acá lo que me dice es que siempre la temperatura baja alejándose de la línea de Alquemada, es decir, baja para donde están las flechas estas. Son estas mini flechitas que están acá, están indicando en definitiva eso, bueno, en este caso esto. Siempre baja alejándose de la línea de Alquemade, baja para allá, baja para acá, en este caso, ¿sí? Baja para allá, alejándose, aquí alejándose. Básicamente eso dice la primera regla. La segunda es más o menos lo mismo, dice que la temperatura máxima en una curva límite entre fases se encuentra en la intersección de esa curva con la línea de Alquemade. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es de alguna manera un corolario de lo mismo, que si quiero decir, si yo la temperatura bajaba alejándome de la línea de Alquemade, bueno, la temperatura máxima va a estar en la intersección de esta línea azul con esta roja, es decir, va a estar acá. ¿Sí? Lo mismo válido para esta línea que está acá, donde va a estar la temperatura máxima y ahí en la intersección con la línea de Alquemade. Hay una cuestión acá que dice que yo de alguna manera tengo dos eutécticos ternarios que surgen aquí de cuando tengo el componente intermedio, el D y el E, y que en principio, al no tener la referencia exacta de la temperatura, yo sé que desciende a medida que me voy para acá, desciende a medida que me voy para acá, pero ¿cuál está más abajo en temperatura? ¿E o D? Bueno, eso no es una información que se pueda desprender del diagrama ternario. Cuando tengo un diagrama como estos, en donde dos componentes forman un componente intermedio, que a su vez tiene un punto de fusión congruente. Fíjense que está buena esta forma de verlo porque podemos ver que en realidad entre X e Y es un eutéctico de dos, perdón, un diagrama de dos eutécticos binarios simples cuando se forma un componente intermedio. ¿Sí? Bueno, pero las líneas de Alquemada en este caso me dividen el diagrama en dos de los que se denominan triángulos de compatibilidad. ¿Qué son los triángulos de compatibilidad? Son los que de alguna manera determinan zonas en donde los componentes que va a haber al final del proceso de cristalización van a ser unos u otros. Entonces, para cualquier punto que esté aquí o composición que caiga acá en la zona verde, los elementos que va a haber al final son Z, Y y W. Eso yo puedo estar seguro. Al final del proceso de enfriamiento, independientemente de qué camino haya tomado, voy a terminar ahí con esos elementos. Mientras que para cualquier composición que caiga en este otro triángulo de compatibilidad, los elementos que va a haber al final son X, Z y W. ¿Sí? Vemos dos ejemplos aquí de composiciones determinadas dentro de este tipo de diagrama, en donde se forma ese componente intermedio entre X e Y, para dos composiciones diferentes. Entonces, si por ejemplo parto de esta composición, estoy en el triángulo de compatibilidad que forman X, Z y el componente intermedio W, según la forma que vimos nosotros para ver caminos de enfriamiento, trazábamos esta recta que está dibujada ahí, y yo sé que al principio la composición del líquido se va a ir moviendo por esta recta, obviamente haciéndose cada vez más pobre en Z porque está cristalizando, hasta que alcance este punto de acá. A partir del punto B van a empezar a precipitar de manera conjunta W y Z, y mientras eso ocurre la composición del líquido se va a ir moviendo hasta llegar al punto eutéctico E1, en donde precipitan de manera conjunta X, W y Z. ¿Sí? Esa es la situación para este gráfico. Ahora imaginémonos, bueno, si hiciera para una composición cualquiera que esté dentro de este triángulo de compatibilidad, sería una situación similar, solo que terminaría en el eutéctico E2. Pero le señalé aquí una composición levemente diferente, que es esta que está acá sobre la línea esta que une al componente intermedio con el componente Z. Y lo que va a pasar acá es que, de la misma manera que habíamos visto antes, al ir precipitando W, la composición del líquido va a ir yendo por acá hasta llegar a este punto O.
Y acá es importante entender lo siguiente. En ese punto, al principio estaba precipitando W, ¿sí? En ese punto todo el líquido se va a transformar en Z y W de manera simultánea a una temperatura fija y la composición va a terminar ahí. Es decir, el camino de enfriamiento va a terminar ahí y no va a seguir ni para este lado ni para este otro. Y eso es fácil de verlo al principio si pensamos que en realidad sobre esa línea había solo W y Z. Entonces no es que yo después pueda hacer surgir Y o hacer surgir X, ¿sí? Entonces está claro que para cualquier composición en esta línea punteada hay un equilibrio entre dos componentes en realidad, W y Z. Por lo tanto, no va a avanzar ni hacia un lado ni hacia el otro de los triángulos de compatibilidad. Ya habíamos comentado algo acerca de las líneas isotérmicas, si bien no sirven para determinar un camino de enfriamiento, sí me nos da idea de qué voy a obtener en distintas composiciones a una temperatura fija. Teniendo en cuenta que la temperatura no aparece directamente dentro de estos gráficos, sí puedo construir este tipo de gráficos, ¿no? Entonces un poco lo que yo les decía antes, a medida que baja la temperatura, al principio la temperatura más alta, podemos decir aquí, no sé, arriba de los 900.000 grados, más de 1000, todo es líquido, ¿sí? Ahora, cuando bajo y llego a los 900, voy a tener algunas zonas, o podemos decir algunas composiciones para los cuales a los 900 grados ya voy a tener algunos cristales de, en este caso, bueno, A sería que la figura acá, ¿sí? Ahora, cuando desciendo a 700 grados, para todas estas composiciones que estoy dibujando acá, ¿sí? Para todas estas composiciones ya voy a obtener algo de sólido, ¿sí? Entonces cuando esté a 700 grados, si estoy en alguna de estas composiciones que estoy en la zona rayada de rojo, ya voy a obtener cristales, en este caso de C. Y para cualquier composición que caiga en este triangulito chiquito, voy a obtener cristales de B y de A para cualquier composición que caiga acá. Entonces esto mismo lo puedo ver de la siguiente manera. Para 700 grados, ¿sí? Todo esto es una zona donde voy a tener un equilibrio de A con el líquido. Esta es una zona de composiciones para las cuales voy a tener equilibrio de C con el líquido y esta es una zona de B con el líquido, ¿sí? A medida que voy bajando, cada vez esas zonas se van ampliando hasta que incluso voy a tener zonas que para temperaturas más bajas, ¿sí? Para cualquier composición ya voy a llegar a un punto donde voy a tener equilibrio también con C, porque ya seguramente llegó la composición a esta zona intermedia y ha ido precipitando hasta que finalmente hay una temperatura a la cual ya todo está solidificado. Entonces, para cualquier composición de este triángulo de compatibilidad, lo que va a haber es A más B más BC, y para cualquiera de este otro es A más C más BC. Seguimos en el tren de ir complejizando un poco. Acá vemos qué es lo que pasa si estos dos componentes B y C que dijimos que tenían un componente intermedio BC, ese componente intermedio tiene un punto de fusión pero que en realidad es incongruente, ¿sí? Que corresponde al binario como los que habíamos visto en la unidad anterior, ¿sí? Mientras que los otros dos son eutécticos simples. Y aquí cuando en realidad es un sistema ternario, pero que tiene alguna proporción de solubilidad en estados sólidos, ¿sí? Que son bastante más complejos de interpretar. Aquí les presento dos ejemplos más. El primero, uno en donde se forma un compuesto ternario y que a su vez tiene un punto de fusión congruente, es decir, el punto de fusión cae dentro de la zona de cristalización primaria, en este caso del ternario, ¿sí? Pero acá es todavía más complejo porque el punto de fusión de ese componente ternario ABC es incongruente, se cae fuera del campo de cristalización primaria de él. Analicemos este caso que les presenté sobre el que tiene el compuesto intermedio AB y a su vez tiene un punto de fusión incongruente porque no es tan sencillo moverse y describir el camino de enfriamiento. Para eso vamos a empezar con un caso en el cual les presento ahí la composición I. Y lo primero que vamos a ver para la composición I es identificar en qué triángulo de compatibilidad está. Como podemos ver, está en el triángulo A, AB y C. Y eso nos da esta información, que es que al final del proceso de enfriamiento me voy a dar cuenta si hice bien las cosas porque tengo que tener esos elementos, y no tiene que haber B, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que si miramos, no solamente está en ese triángulo de compatibilidad, sino que está en el campo de cristalización primaria de B. Eso nos dice que los primeros cristalitos que van a aparecer son cristales de B, y a medida que
yo voy cristalizando B, ¿sí? La composición del líquido se va a ir moviendo por esta curva, hasta que llegue a este punto G que está ahí. En ese punto van, según el mismo criterio que veníamos aplicando antes, van a empezar a cristalizar de manera conjunta B y C. Y mientras eso ocurra, la composición del líquido se va a ir corriendo hasta este punto P que está ahí. Ese punto P es un punto peritéctico, pero un punto peritéctico ternario, en donde va a ocurrir la siguiente reacción. El líquido va a reaccionar con el B que había precipitado antes. O sea, pasa lo mismo que pasaba en los binarios, es como que hay una reacción en donde se reabsorbe parte del B. El líquido va a reaccionar con el B para formar AB, el componente intermedio, y también C. Recuerden que en ese punto tiene que haber 4 fases en equilibrio, ¿tá? Con una característica que es que aquí el que primero se va a terminar es el componente B, y tiene lógica, porque al final del proceso de enfriamiento de este camino de cristalización no tiene que haber B. Entonces, cuando eso ocurra, todavía me va a quedar líquido. Bueno, no pasa nada, el líquido va a seguir a medida que se va enfriando, va a seguir expulsando a B y C simultáneamente, porque está en la línea que divide los dos, es decir, van a seguir cristalizando los dos en simultáneo hasta llegar al punto eutéctico. En el punto eutéctico, todo el líquido que quedaba va a cristalizar en forma simultánea a C y a B. Esa sería la reacción eutéctica en el eutéctico ternario. Entonces, al final del proceso, voy a tener esos elementos, ya no voy a tener más B. Incluso si uno quisiera adivinar qué tipo de microestructura vamos a tener, bueno, va a haber distintas zonas, ¿no? Va a haber algunos cristales en donde, o zonas en donde hubo una precipitación conjunta entre C y AB, entonces voy a tener esas zonas donde esto puede ser AB y esto puede ser C, y otras zonas donde voy a tener eutéctico ternario, entonces voy a tener una estructura laminar, pero de los tres, y así. Seguimos con más ejemplos, no se mareen porque aquí cambiamos un poco la nomenclatura y ahora es C que tenemos en este rincón, pero es básicamente el mismo dibujo. Y ahora les presento una composición que cae justo en la línea de Alquemade que une a con BC, es decir, es una línea binaria. Y eso nos dice que no está ni en un triángulo de compatibilidad ni en el otro, sino que está en el medio, y que no voy a tener al final de este proceso 3 componentes, sino 2. ¿Sí? Y eso es una buena pista siempre. Recuerden, para cualquier composición que caiga en este triángulo, los vértices de ese triángulo van a ser los elementos o los componentes que tenga. Para los que caigan en este otro triángulo van a ser sus vértices, pero si cae justo en esta línea intermedia, voy a tener solamente 2, que sería el equivalente a tener, imagínense una composición acá. Es una composición binaria, es decir, no va a entrar en ningún momento al ternario. Es simplemente el equilibrio entre A y B en un eutéctico binario como los que vimos siempre. Ahora, en este caso, hay que tener en cuenta esto del punto de fusión incongruente, porque recordemos, en el punto K no dejamos de estar en el campo de cristalización primaria de C. Eso implica, los primeros cristales que van a aparecer son cristales de C. Y lo que tenía que hacer era alejarme, ¿sí?, por esta recta que está acá. La composición del líquido se va moviendo, alejándose, perdón, en realidad es sobre esta recta, se me corrió, alejándose lógicamente de C porque voy perdiendo C, hasta que llego al punto R. Ahí empiezan a precipitar de manera conjunta los que están de frontera en esa línea, que son C y A, y a medida que hago eso me voy acercando hasta llegar al punto peritéctico. En el punto peritéctico va a ocurrir la misma reacción que había ocurrido hoy, que es líquido más C para dar BC más A. Cambió la nomenclatura, recuerden. Es un punto aquí en el que tengo 4 componentes en equilibrio, ¿sí? Pero hay una característica que es que dijimos, bueno, pero al final del proceso no tenía que haber C. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que se va a terminar C, pero también se va a terminar el líquido de manera simultánea. Entonces, esto en definitiva lo que me va a dejar es en el sólido solamente BC y A. Bueno, para este último ejemplo, cambié la aplicación porque voy a necesitar la regla, ¿sí? Porque necesito mostrarles cómo se trabaja con estos ejemplos. Porque para este ejemplo, en realidad, vamos a estar viendo lo que pasa para una composición que está aquí abajo, ¿sí?
y que van a ver que por la zona en la que está va a tener un comportamiento levemente diferente a lo que pasaba con esa composición que habíamos visto antes. En principio, les diría que por estar en el campo de cristalización o el campo de cristalización primaria de C, lo primero que va a ocurrir es que van a empezar a aparecer cristales de C. Para eso, en realidad, para ver qué es lo que pasa con la composición del líquido, como habíamos visto, hay que trazar una recta que pase por la composición que yo tengo y llegue al vértice del punto C. Y de esa manera yo sé que la composición del líquido se va a ir moviendo por esta zona hasta alcanzar este punto que está acá. Una cosa muy importante, se los aclaro ahora, es que cuando ustedes describen un camino de enfriamiento, sepan que lo que están describiendo, lo que se va moviendo es la composición del líquido, porque a veces se olvidan de eso y después terminan describiendo una camino de enfriamiento tipo como si fuera la dirección de un GPS, que es decir, voy por acá, doblo por acá, sigo por allá. Pero entonces, ¿quién es el que va por acá? ¿Quién es el que sigue por allá? Lo que se mueve y lo que describe el movimiento de un camino de enfriamiento es la composición del líquido. Ténganlo siempre presente y díganlo cuando en algún momento tengan que describir un diagrama de enfriamiento. Entonces, llegué a ese punto. Hasta ahora precipitó solamente C. Pero fíjense que esta curva que tenemos acá es distinta que la que habíamos visto hoy, porque esta otra de acá arriba es de alguna manera la extensión del eutéctico binario entre A y C, que, bueno, se ve afectada por la presencia de un componente extra, ¿sí? Pero aquí, esta que está acá es la extensión de el peritéctico, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que a partir de este punto que acabamos de dibujar, la composición del líquido se va a mover en esta dirección, pero lo que pasa ahí es que va a ocurrir una reacción peritéctica entre el líquido que va a reaccionar con C para dar BC, ¿sí? Y eso va a pasar mientras la composición del líquido se mueve por esa curva. Y hay una cuestión interesante que es que yo puedo ir viendo qué proporción voy teniendo de cada uno de esos, ¿sí? Si hago pivotear una recta que pase por el punto donde yo estoy y la composición original, ¿sí? Entonces imagínense que, no sé si el gráfico me va a permitir hacerlo con mucho detalle porque hice los puntos muy grandes, pero imagínense que yo estoy justo en este punto que está acá, ¿sí? En ese punto que está ahí, yo podría incluso calcular qué proporción tengo de C y cuánto de BC que se formó, viendo el punto donde la recta toca y corta este eje que está acá, ¿sí? Entonces, para ese punto en particular, este fragmento que está ahí es proporcional a la cantidad de BC que se generó, mientras que este fragmento que está acá es proporcional a la cantidad de C que queda, ¿sí? En realidad sería esto dividido el segmento total BCC, sería la proporción de BC, y el otro, el chiquitito dividido el total, sería la proporción de C. Pero entonces fíjense cómo a medida que la composición se mueve por acá, sería el equivalente a ir pivoteando, pivoteando e ir consumiendo cada vez más C, hasta que llega un punto que es este exactamente, este punto de acá, ¿sí? Déjenme mover, poner más o menos el punto, reitero, lo hice demasiado grande, pero sería más o menos, a ver si lo puedo poner mejor, más o menos por acá. En ese punto en realidad se consumió todo C, pero me sigue quedando líquido, ¿sí? Que es, imagínense, este punto de acá. Bueno, lo que va a pasar ahora es que como ya se consumió C, no puede seguir en realidad el líquido por este camino, sino que va a continuar ingresando en el campo de cristalización primaria de, de BC, precipitando BC. Y este es un caso medio particular el que yo puse porque esto termina justo en el punto eutéctico y al llegar ahí precipitarían de manera conjunta BC, B y A, ¿sí? Pero también podría haber sido que cortara por acá y entonces continuaran todavía precipitando A y BC simultáneos hasta llegar al eutéctico, o que cortara por acá y precipitaran BC y C hasta llegar al eutéctico. Pero fíjense esta particularidad de cómo el líquido, su composición ingresa en el campo de cristalización primaria de BC, ¿sí? Cuando se acaba C. Entonces les quería mostrar esto y se los quería mostrar con una regla para que vean cómo es que se resuelve este caso.
que lo tomamos siempre de ejemplo. Recuerden que esto está en el Versionon y ahí ustedes pueden entrar y creo que este caso en particular está sacado de ahí y ahí está descrito paso por paso. Obviamente tienen los seminarios por si tienen alguna duda y también pueden consultar casos particulares. Bueno, y para terminar, simplemente con este caso terminamos. Les quería mostrar un ejemplo real para que vean que en realidad la cantidad de fases que muchas veces se pueden formar son muchísimas más, componentes binarios, ternarios en distintas proporciones. Y entonces, en principio es más complejo, pero yo no quería complejizar tanto en este punto. Este es un diagrama que es particularmente conocido e importante porque es el del equilibrio entre la lúmina, el óxido de calcio y la sílice y que tiene mucha importancia porque acá aparecen los silicatos de calcio que son los constituyentes principales del cemento Portland, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a ver un poquito más sobre cementos y alguna alusión a este gráfico vamos a hacer para entender un poco las fases presentes en el cemento.